¿Alguna vez has sentido que Jesús te habla, pero no estás seguro de cómo reconocer su voz? En Juan 10:27, Él nos dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta no es solo una promesa, sino una invitación a aprender a identificar las señales de su presencia en nuestra vida. A lo largo de la historia, Jesús ha hablado de muchas maneras, a través de la Escritura, en momentos de oración y a veces en formas que no esperamos. Hoy revelaremos 3 señales poderosas que indican que Jesús está hablándote en este mismo momento. Si alguna vez has sentido un llamado en tu corazón, pero dudas si proviene de Él, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo Jesús está tratando de guiarte ahora mismo? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha anhelado escuchar la voz de Dios, sentir su guía y comprender su voluntad. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo Dios se ha manifestado de muchas formas, ya sea a través de sueños, visiones o incluso susurros en el corazón. Sin embargo, en medio del ruido de la vida cotidiana, muchas personas se preguntan si realmente pueden reconocer cuándo Jesús les está hablando. Esta inquietud no es nueva. Incluso los discípulos que caminaban con Él a veces tenían dificultades para discernir su voz y comprender sus enseñanzas. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este pasaje nos revela que no se trata solo de escuchar, sino de una relación íntima con Él, en la que aprendemos a reconocer y seguir su dirección. La historia de Samuel nos ofrece un poderoso ejemplo de cómo Dios habla a aquellos que están dispuestos a escuchar. Cuando era solo un niño, Samuel dormía en el templo cuando escuchó una voz llamándolo por su nombre. Al principio pensó que era Elí, el sacerdote, quien lo llamaba, pero después de varias veces, Elí comprendió que era el Señor quien hablaba. En 1 Samuel 3:9 le dice: si vuelves a oír que te llaman, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Este relato nos muestra que, aunque Dios nos llame, es necesario tener un corazón dispuesto y un espíritu atento para reconocer su voz. Muchas veces, Él nos habla, pero estamos tan distraídos con nuestras preocupaciones y afanes que no nos damos cuenta. Jesús, durante su ministerio, utilizó parábolas para transmitir verdades espirituales profundas, sabiendo que aquellos con corazones dispuestos comprenderían el mensaje. En una ocasión, dijo a sus discípulos: el que tiene oídos para oír, que oiga. Mateo 13:9. Estas palabras nos recuerdan que escuchar a Jesús va más allá del sonido. Implica una disposición espiritual para recibir y obedecer su voz. Cuando Él hablaba a las multitudes, algunos comprendían sus palabras y se acercaban más a Dios, mientras que otros, endurecidos en su corazón, las ignoraban. Esta es la diferencia entre oír con los oídos y escuchar con el corazón. En la actualidad, muchas personas esperan que Jesús les hable de manera audible o a través de señales extraordinarias. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios también habla en lo ordinario, en lo cotidiano, en los pequeños detalles de la vida. El profeta Elías experimentó esto cuando buscaba la presencia de Dios. En 1 Reyes 19:11-12 se nos dice que primero vino un fuerte viento, pero Dios no estaba en él. Luego un terremoto, pero tampoco estaba ahí. Después un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente vino un suave susurro, y en ese momento Elías cubrió su rostro porque reconoció la presencia de Dios. Esto nos enseña que no siempre debemos esperar manifestaciones grandiosas. Muchas veces Jesús nos habla a través de una impresión en nuestro espíritu, una palabra en la Escritura que cobra vida, o una sensación de paz inexplicable en medio de la tormenta. En Lucas 24 encontramos la historia de los discípulos en el camino a Emaús. Ellos caminaban tristes y confundidos después de la crucifixión de Jesús, sin saber que Él había resucitado.
Mientras hablaban entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, pero no lo reconocieron. Solo cuando partió el pan delante de ellos, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Este pasaje nos muestra que Jesús puede estar hablándonos, caminando a nuestro lado, y aún así podemos no darnos cuenta. Su presencia es real, pero nuestros ojos espirituales deben ser abiertos para reconocerlo. Una de las maneras más claras en las que Jesús nos habla hoy es a través de la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Esto significa que la Escritura no es solo un libro antiguo, sino un mensaje activo y poderoso que puede hablarnos directamente en cualquier circunstancia. Muchas veces, cuando estamos en oración o en búsqueda de respuestas, encontramos en la Biblia exactamente lo que necesitamos escuchar. No es coincidencia, es Dios hablándonos de manera directa. Pero Jesús también nos habla a través del Espíritu Santo, quien fue enviado para guiarnos en toda verdad. En Juan 16:13 Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Este es un regalo precioso que nos permite recibir dirección en momentos de incertidumbre. A veces sentimos una fuerte convicción en nuestro corazón de hacer algo o evitar algo, y no siempre podemos explicarlo con lógica. Ese susurro interior puede ser el Espíritu Santo advirtiéndonos, guiándonos o confirmando algo que hemos estado orando. Muchas personas han experimentado este tipo de dirección en momentos clave de sus vidas, como cuando deben tomar una decisión importante o cuando necesitan consuelo en medio de una crisis. En el libro de Hechos encontramos la historia de Felipe y el eunuco etíope. Felipe estaba caminando cuando el Espíritu le dijo que se acercara al carro de un hombre que estaba leyendo el libro de Isaías. Cuando Felipe obedeció, tuvo la oportunidad de explicarle el Evangelio, y el hombre terminó bautizándose en ese mismo momento. Este relato nos muestra que muchas veces Jesús nos habla a través de impulsos espirituales, guiándonos hacia personas o situaciones donde su propósito debe cumplirse. Es por eso que debemos estar atentos a esas impresiones en nuestro espíritu, porque pueden ser la manera en que Dios nos dirige. Sin embargo, no todo lo que sentimos o escuchamos proviene de Dios. La Biblia nos advierte que debemos probar los espíritus y asegurarnos de que lo que creemos que es la voz de Dios esté alineado con su palabra. En 1 Juan 4:1 se nos dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Esto significa que si algo nos genera duda, debemos buscar confirmación en la Escritura, en la oración y a veces a través de consejos sabios de personas de fe. Jesús nunca nos guiará hacia algo que contradiga su verdad. Si un pensamiento, una sensación o un consejo que recibimos nos aleja de Dios, nos genera confusión o nos empuja a la desobediencia, podemos estar seguros de que no proviene de Él. Cuando Jesús habla, su voz trae paz, incluso en medio de las dificultades. En Juan 14:27, Él dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Esto significa que una de las señales más claras de que hemos escuchado su voz es la paz interior que sentimos, aun cuando las circunstancias sean inciertas. Muchas veces, cuando estamos en la voluntad de Dios, las situaciones externas pueden ser caóticas, pero hay una certeza en nuestro espíritu que nos confirma que estamos en el camino correcto. Dios nos habla de muchas maneras, pero la clave para reconocer su voz está en nuestra relación con Él. Si pasamos tiempo en su presencia, en oración y en la palabra, aprenderemos a distinguir su dirección con mayor claridad. Así como una oveja reconoce la voz de su pastor porque pasa tiempo con él, nosotros reconoceremos la voz de Jesús si cultivamos nuestra comunión con Él. No se trata de un don reservado para unos pocos, sino de una promesa para todos los que le siguen. Jesús está hablando hoy, guiándonos, llamándonos a una vida más profunda con Él. La pregunta es:
¿Estamos dispuestos a escuchar? Cuando Jesús habla, su voz resuena con autoridad y verdad, pero no siempre de la manera que se espera. Desde los tiempos bíblicos, su mensaje ha sido claro para aquellos que tienen oídos dispuestos a escuchar. En medio del caos del mundo y de las múltiples distracciones que buscan ocupar el corazón y la mente, su palabra sigue siendo un faro inquebrantable de guía. En Hebreos 13:8 se nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, lo que significa que así como habló a sus discípulos y a las multitudes en el pasado, también sigue hablando en el presente. Su voz no es una ilusión ni una idea abstracta, sino una realidad viva y activa que transforma, redirige y fortalece. Desde la creación, Dios ha usado diversos medios para comunicarse con su pueblo. A través de la historia, vemos cómo utilizó profetas, sueños, señales e incluso ángeles para llevar su mensaje. Sin embargo, con la llegada de Cristo, la revelación se volvió más cercana, más tangible. En Juan 1:14 se declara que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, estableciendo que la voz de Dios ya no era solo una proclamación distante, sino una presencia viva en medio de los hombres. Aún así, a pesar de su cercanía, muchos no lo reconocieron. Los fariseos, los escribas y aquellos atrapados en sus propias expectativas fueron incapaces de discernir la verdad que tenían frente a sus ojos. Esto demuestra que no es la presencia de la voz de Dios lo que falta, sino la disposición del corazón para escucharla. La parábola del sembrador ilustra esta realidad con claridad. En Mateo 13, Jesús describe cómo la misma semilla que representa su palabra cae en diferentes tipos de terreno. Algunos la reciben con alegría, pero sin raíces. Otros la dejan ahogar por las preocupaciones del mundo. Y solo aquellos con un corazón dispuesto logran dar fruto. Esta enseñanza revela que la voz de Dios no está ausente, sino que su efecto depende de la preparación del alma para recibirla. No se trata de esperar que el cielo se abra con una voz audible, sino de cultivar un espíritu sensible a su dirección. La Escritura nos muestra que uno de los principales medios por los cuales Jesús habla hoy es a través de la Biblia. En 2 Timoteo 3:16 se afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Este pasaje confirma que la palabra escrita no es un simple texto antiguo, sino el canal principal de comunicación divina. Cada versículo, cada enseñanza y cada mandamiento son parte de un mensaje que sigue resonando con la misma autoridad con la que fue pronunciado. A lo largo de los evangelios, Jesús utilizó la escritura como la base de su enseñanza. En el desierto, cuando fue tentado por Satanás, no respondió con argumentos personales, sino con la palabra escrita, declarando: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esto demuestra que no hay revelación más segura que aquella que ya ha sido dada. Esperar una voz nueva mientras se ignora lo que ya ha sido revelado es cerrar los oídos a la fuente más confiable de dirección. Además de la Escritura, Jesús habla a través del Espíritu Santo. En Juan 16:13 se afirma: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta promesa confirma que la comunicación divina no se ha detenido ni se limita a un solo método. El Espíritu Santo actúa como un guía, recordando las palabras de Jesús, trayendo convicción y dando discernimiento para distinguir lo que es verdadero de lo que es engañoso. Su voz no es ruidosa ni impositiva, pero es clara para quienes han aprendido a reconocerla. En Hechos 13:2 se relata cómo el Espíritu Santo habló a la iglesia de Antioquía, diciendo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esta revelación no fue producto de una suposición humana, sino de una comunicación directa.
Esto demuestra que la dirección del Espíritu no es ambigua ni confusa, sino precisa y específica. Su propósito no es alimentar la curiosidad ni proporcionar mensajes triviales, sino guiar con claridad en el camino de la voluntad de Dios. Otro medio por el cual Jesús habla es a través de la paz interior que sobrepasa el entendimiento. En Colosenses 3:15 se nos exhorta a que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Este mandato implica que la paz no es solo un sentimiento, sino una confirmación divina. Cuando una decisión está alineada con la voluntad de Dios, hay una certeza interna que trasciende la lógica y las circunstancias. Por el contrario, cuando algo no proviene de Él, el alma se ve invadida por inquietud y confusión. En Juan 14:27, Jesús declaró: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Esta distinción es crucial, porque la paz que Él otorga no depende de las condiciones externas, sino de la comunión con su presencia. Es por eso que, aún en medio de la tormenta, sus discípulos podían encontrar descanso, sabiendo que Él estaba con ellos. En Marcos 4:39, cuando Jesús calmó el mar con una sola palabra, no solo demostró su poder sobre la naturaleza, sino que enseñó que su autoridad se extiende también sobre el corazón humano. El peligro de ignorar la voz de Dios ha sido advertido en múltiples ocasiones a lo largo de la Escritura. En Hebreos 3:15 se nos dice: si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Esto indica que escuchar no es suficiente, es necesario responder con obediencia. Muchos han oído la verdad, pero la han rechazado, permitiendo que la duda, el orgullo o el temor los alejen de la dirección divina. Israel es un ejemplo claro de las consecuencias de ignorar la voz de Dios. A pesar de haber visto milagros, recibido promesas y escuchado advertencias, endurecieron su corazón repetidamente. En Jeremías 7:23-24, Dios les dijo: obedezcan mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen en todo camino que yo les mande, para que les vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón maligno. Esta rebeldía los llevó al exilio y al sufrimiento, no porque Dios dejara de hablar, sino porque ellos eligieron no escuchar. Jesús sigue hablando hoy, pero el ruido del mundo y la dureza del corazón pueden impedir que su voz sea percibida. Para reconocer su dirección es necesario cultivar una vida de oración, sumergirse en la Escritura y desarrollar sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. Su voz nunca traerá confusión ni temor, sino verdad, paz y dirección. En Apocalipsis 3:20, Jesús declara: aquí estoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta invitación sigue vigente, esperando una respuesta. La voz de Jesús resuena con claridad en la vida de quienes han aprendido a escuchar. No es un eco lejano ni un misterio inaccesible, sino una guía constante que ilumina el camino de aquellos que le pertenecen. En un mundo lleno de distracciones y engaños, discernir su voz es una necesidad ineludible. La Escritura es clara cuando declara en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo revela que escucharle no es solo un acto de percepción, sino de relación. No se trata simplemente de reconocer un sonido, sino de conocer a quien habla. La forma en que Jesús se comunica no se rige por las expectativas humanas. A lo largo de la historia bíblica, su voz se ha manifestado de maneras inesperadas. En el monte Horeb, Elías no encontró a Dios en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave susurro. En 1 Reyes 19:12 se registra que después del estruendo llegó un murmullo apacible, y fue ahí donde Elías reconoció la presencia divina. Este relato demuestra que la voz de Dios no siempre se manifiesta con grandiosidad,
sino con una sutileza que solo puede percibir un corazón atento. La paz es un distintivo de su dirección. En Filipenses 4:7 se declara que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta afirmación muestra que la guía divina no está acompañada de ansiedad ni confusión, sino de una certeza interna que trasciende la lógica humana. Cuando Jesús habló a sus discípulos antes de su partida, les dejó una promesa contundente en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Su voz no genera incertidumbre ni contradicciones. Donde hay inquietud persistente, es necesario examinar si realmente se está escuchando su dirección. La Escritura sigue siendo el medio más seguro para reconocer su voz. En Hebreos 4:12 se afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. La autoridad de la Escritura es innegociable y ninguna revelación auténtica puede contradecir lo que ya ha sido establecido en ella. Jesús mismo apeló a la Escritura en cada enseñanza y confrontación. Cuando fue tentado en el desierto, respondió con la verdad escrita, diciendo: escrito está, Mateo 4:4. Su ejemplo deja en claro que la verdadera voz de Dios nunca conducirá fuera de los principios que Él ya ha revelado. El Espíritu Santo sigue siendo el guía que confirma su dirección. Jesús lo prometió en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta declaración muestra que la comunicación divina no quedó en el pasado, sino que sigue activa en el presente. La voz del Espíritu no añade nada a la Escritura, sino que la ilumina, trayendo entendimiento y aplicación práctica a cada situación. En Hechos 8:29 se relata cómo el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara al carro del eunuco etíope. Esta instrucción no solo fue clara, sino precisa. La dirección de Dios no se basa en suposiciones, sino en guianza específica para el cumplimiento de su propósito. La obediencia a la voz de Dios es lo que diferencia a quienes solo oyen de quienes realmente escuchan. En Lucas 11:28, Jesús afirmó: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Escuchar sin actuar es una forma de resistencia disfrazada de religiosidad. En Mateo 7:24, Jesús compara al que oye sus palabras y las pone en práctica con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta parábola no es solo una ilustración moral, sino una advertencia sobre la necesidad de responder a su dirección con acciones concretas. La dureza de corazón es una barrera para escuchar su voz. En Hebreos 3:15 se nos exhorta: si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. La historia de Israel es un testimonio de cómo la resistencia a la voz de Dios trae consecuencias. En Jeremías 7:23-24, el Señor declaró: obedezcan mi voz y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen en todo camino que yo les mande, para que les vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído. Ignorar su dirección no es simplemente una omisión, sino una decisión que conlleva consecuencias. Jesús sigue hablando hoy, guiando a los suyos con la misma claridad con la que habló a los discípulos. Su voz se reconoce en la Escritura, en la paz que confirma su dirección y en la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. No hay confusión en sus palabras ni sombra de duda en su guía. Escucharle no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una promesa para todos los que le siguen. En Apocalipsis 3:20, su invitación sigue vigente. Aquí estoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Su voz no se ha silenciado. La pregunta es si el corazón está dispuesto a escuchar.
La voz de Jesús no es un eco lejano perdido en la historia, ni una revelación reservada para unos pocos. Es una realidad presente, una verdad que atraviesa los siglos con la misma fuerza con la que habló a los discípulos, con la misma autoridad con la que calmó el mar, con la misma ternura con la que llamó a los cansados y cargados para darles descanso. Pero en un mundo saturado de ruido, donde tantas voces compiten por la atención, donde la confusión se disfraza de sabiduría y las opiniones humanas se elevan como verdades absolutas, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo reconocer su voz? No con los oídos del cuerpo, sino con el corazón que se rinde a su autoridad, con el espíritu que ha sido alineado con su voluntad, con la mente renovada por la verdad de su palabra. Porque Jesús no solo habla, Jesús guía, transforma, corrige y confirma. Su voz no es un simple mensaje, es el fundamento sobre el cual se construye la vida de quien lo sigue. Las Escrituras son el testimonio vivo de esta verdad. Desde el principio hasta el fin, la voz de Dios ha dirigido a su pueblo con precisión absoluta. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, la gloria del Señor descendió en una nube espesa y su voz tronó con poder, estableciendo el pacto con Israel. Cuando Isaías fue llamado al ministerio profético, la voz de Dios sacudió su ser y lo llevó a reconocer su indignidad, solo para ser purificado y enviado con una misión divina. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, la voz del Padre se escuchó desde el cielo, declarando su identidad y su propósito. En cada ocasión, la voz de Dios no dejó lugar para dudas, no permitió interpretaciones ambiguas, no se adaptó a los deseos humanos, sino que se estableció con la firmeza de la verdad eterna. Pero el problema nunca ha sido si Dios habla, sino si el hombre escucha. En el desierto Israel escuchó la voz de Dios, vio su poder, experimentó su provisión y aún así endureció su corazón. En los días de los profetas, la palabra de Dios fue proclamada con claridad, y aún así el pueblo cerró sus oídos y persiguió a aquellos que fueron enviados para advertirles. En el tiempo de Jesús, los fariseos tenían las Escrituras, conocían la ley, esperaban al Mesías, y aún así, cuando la palabra hecha carne caminó entre ellos, no lo reconocieron. El problema nunca ha sido la ausencia de su voz, sino la dureza del corazón que se niega a recibirla. Jesús sigue hablando con la misma claridad con la que habló a los suyos, con la misma verdad con la que desenmascaró la hipocresía, con la misma compasión con la que restauró a los caídos, con la misma autoridad con la que declaró que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Su voz se hace presente en la Escritura, en la guía del Espíritu Santo, en la paz que trasciende el entendimiento, en la convicción que confronta el pecado, en la certeza que guía los pasos de quienes le buscan de verdad. No es una voz débil ni incierta, no está sujeta a las emociones ni a los caprichos de la mente humana. Su voz es firme, es santa, es inquebrantable, y quien la escucha con un corazón dispuesto no permanece igual. En Apocalipsis, cuando Juan recibió la revelación de los últimos tiempos, la voz de Jesús no se presentó como un murmullo indistinto ni como una idea vaga. Fue clara como el sonido de muchas aguas, fue poderosa como una espada de doble filo, fue luminosa como el resplandor del sol. Esa misma voz sigue llamando hoy, sigue dirigiendo, sigue corrigiendo, sigue revelando su voluntad. Pero no todos la escuchan, porque escucharle exige rendición. Exige renunciar a la voz propia para dar lugar a la suya. Exige callar el ruido del ego, del temor, de la duda, de la autosuficiencia, para que su palabra sea la única guía. En cada generación, la historia se repite. Los que buscan su dirección la encuentran. Los que endurecen su corazón se pierden en su propia sabiduría. En Proverbios 3, 5, 6, se nos instruye a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Este principio no es un simple consejo moral,
es la clave para reconocer su voz, porque quien se aferra a su propia lógica, a sus propias conclusiones, a sus propias preferencias, difícilmente podrá discernir la dirección divina. Pero aquel que reconoce su necesidad de guía, aquel que rinde sus caminos, aquel que pone la voluntad de Dios por encima de la suya, verá abrirse delante de él un camino que no puede ser construido por manos humanas. En la quietud, su voz resuena con más fuerza. Elías lo descubrió en la cueva, Moisés lo experimentó en la cima del monte, Jesús lo practicó constantemente cuando se apartaba para orar. No porque Dios necesite silencio para hablar, sino porque el hombre necesita silencio para escuchar. En un mundo que premia la inmediatez, que valora la distracción, que impulsa a llenar cada momento con ruido, aprender a reconocer la voz de Jesús requiere un acto intencional de búsqueda. En Jeremías 29:13 se nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este es el llamado de aquellos que realmente desean conocerle, el llamado de aquellos que no están satisfechos con una fe superficial, el llamado de aquellos que entienden que sin su dirección cualquier otro camino lleva a la perdición. Cuando habla, su voz trae transformación. No es una palabra vacía, no es un simple estímulo emocional, no es una idea pasajera. Su voz crea, como creó el universo en el principio. Su voz restaura, como restauró la dignidad de quienes fueron despreciados. Su voz levanta, como levantó a los muertos. Su voz rompe cadenas, como liberó a los endemoniados. Su voz sana, como sanó a los enfermos. Su voz tiene el poder de cambiarlo todo, porque no es la voz de un hombre, sino la del Hijo de Dios, la del Señor de señores, la del Rey que gobierna sobre toda la creación. No hay circunstancia que pueda opacar su voz. No hay tiniebla que pueda silenciarla. No hay barrera que pueda detener su propósito. En medio del caos, su voz sigue llamando. En medio de la confusión, su verdad sigue brillando. En medio de la desesperanza, su palabra sigue trayendo vida. En cada generación, en cada nación, en cada vida que está dispuesta a escuchar, su voz sigue resonando con la misma fuerza con la que se levantó del sepulcro y venció a la muerte. Pero escuchar su voz no es suficiente. La fe sin obras es muerta y la revelación sin obediencia es inútil. En Mateo 7:21, Jesús advierte que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de su Padre. Escucharle implica responder. Confiar en su dirección implica actuar. Reconocer su voz implica someterse a su autoridad. No hay verdadera relación con Jesús sin obediencia. No hay verdadero discipulado sin entrega. No hay verdadera fe sin rendición. Su voz sigue llamando en la escritura, en la oración, en la dirección del Espíritu, en la paz que confirma su voluntad, en la convicción que confronta el pecado. No es una voz del pasado, no es un eco distante, no es una revelación selectiva. Es la voz de quien reina sobre toda la tierra, de quien sostiene el universo con el poder de su palabra, de quien ha prometido estar con los suyos hasta el fin de los tiempos. El problema nunca ha sido si Él habla, sino si el corazón está dispuesto a escuchar. La voz de Jesús es inconfundible para aquellos que han aprendido a discernirla. No es un eco vacío ni una simple impresión emocional. Su palabra tiene el peso de la eternidad, la autoridad del reino y la certeza de la verdad absoluta. En un mundo donde las opiniones fluctúan y las ideologías se levantan y caen, su voz permanece inmutable, tan clara como cuando caminó entre los hombres, tan poderosa como cuando llamó a los muertos a la vida, tan certera como cuando anunció el cumplimiento de las profecías. Quienes le pertenecen no pueden ignorarla, porque no se trata de un susurro débil, sino de un llamado que sacude el alma, que rompe las cadenas del engaño y que dirige los pasos con precisión. La Escritura revela que Dios ha hablado de muchas maneras a lo largo de la historia. En Hebreos 1:1-2 se declara que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Esta afirmación deja claro que la revelación de Cristo es la culminación de la voz de Dios, la plenitud del mensaje divino. No hay necesidad de buscar nuevas revelaciones fuera de Él, porque en su palabra se encuentra todo lo necesario para la vida y la piedad. Pero la resistencia del corazón humano, la necedad de la carne y la interferencia del mundo pueden nublar la percepción de su voz, llevando a muchos a la confusión y a la duda. El problema no radica en la ausencia de su voz, sino en la falta de disposición para recibirla. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Mateo 13:15: porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, con los oídos oyen torpemente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. La ceguera espiritual no es el resultado de la falta de comunicación divina, sino de un rechazo consciente o inconsciente a la verdad. En cada generación la historia se repite. Dios habla, pero el hombre decide si escucha o se endurece. El Espíritu Santo es el agente de Dios que confirma su voz en el corazón del creyente. En Juan 16:13 se declara que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta guía no es ambigua ni subjetiva, no depende de emociones ni de interpretaciones personales, sino que está arraigada en la verdad absoluta de la Escritura. El Espíritu Santo nunca dirá nada que contradiga la palabra escrita, porque su función no es traer revelaciones nuevas, sino iluminar lo que ya ha sido revelado. Quien busca la dirección de Dios sin someterse a la Escritura, se expone a la confusión, porque la voz de Dios nunca opera al margen de su palabra. La paz es uno de los sellos de su dirección, no una paz superficial ni un mero alivio emocional, sino la paz que sobrepasa el entendimiento y que solo se experimenta cuando se camina en obediencia. En Colosenses 3:15 se nos instruye a dejar que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Este mandato implica que la paz no es solo un estado interior, sino un testimonio de que se está caminando en la voluntad de Dios. Cuando Jesús habló a sus discípulos antes de su partida, no les prometió una vida sin dificultades, sino una paz que permanecería en medio de cualquier circunstancia. En Juan 14:27 declaró: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da. Esa paz no significa ausencia de lucha, ni garantía de comodidad. Significa certeza en la dirección tomada, seguridad en la obediencia y confianza en la fidelidad de Dios. Muchos han confundido la paz de Dios con la ausencia de problemas, pero la Escritura muestra que la verdadera paz se manifiesta incluso en medio de la tormenta. Cuando los discípulos estaban en la barca y las olas amenazaban con hundirlos, Jesús se levantó y reprendió el viento y el mar, y todo quedó en calma. Pero antes de que la tempestad cesara, su voz ya estaba presente. En Mateo 8:26 les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Su presencia es suficiente para traer paz, aun cuando la tormenta sigue rugiendo. Escuchar su voz requiere rendición. No es posible discernir su dirección cuando el corazón está dividido, cuando los propios planes ocupan el primer lugar o cuando se busca solo lo que es conveniente. En Lucas 9:23, Jesús dejó claro el costo del discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La negación propia no es una opción secundaria, es el requisito fundamental para escuchar y obedecer su voz. Quien está lleno de sí mismo no puede recibir la dirección de Dios, porque la autosuficiencia es la mayor barrera para el verdadero discernimiento espiritual. La voz de Jesús nunca conduce a la tibieza ni a la indiferencia. Su llamado es radical, exige respuesta, confronta el pecado, desafía la complacencia y expone las intenciones del corazón. En Apocalipsis 3:15-16 advierte: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta declaración revela que su voz no permite zonas grises. Quien realmente escucha su palabra no puede permanecer en la mediocridad espiritual, porque su voz exige entrega total. El engaño es el mayor enemigo del discernimiento. En un mundo donde tantas voces claman por atención, donde la verdad es tergiversada y donde la confusión es presentada como sabiduría, solo aquellos que permanecen en la palabra pueden discernir la verdadera voz de Dios. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no toda impresión espiritual, no todo sentimiento de paz, no toda supuesta revelación proviene de Dios. La única forma de evitar el engaño es permanecer en la verdad, porque solo la verdad libera y solo la verdad sostiene. La Escritura es el filtro inquebrantable para discernir su voz. En Salmo 119:105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay otro estándar para juzgar la voz de Dios que no sea su propia palabra. Toda dirección, todo pensamiento, toda convicción debe ser sometida a la prueba de la Escritura. Si no está alineado con ella, no proviene de Dios. Si contradice lo que ya ha sido revelado, no es su voz. Jesús mismo utilizó la Escritura como la máxima autoridad cuando enfrentó la tentación, declarando: escrito está. Mateo 4:4. No apeló a experiencias personales ni a emociones internas, sino a la verdad escrita. Quienes realmente desean escuchar su voz deben estar dispuestos a obedecerla. En Santiago 1:22 se nos advierte: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Escuchar sin obedecer es autoengaño. Conocer su dirección sin seguirla es rebeldía. Pedirle guía sin estar dispuesto a rendirse es hipocresía. Su voz es clara para quienes están dispuestos a responder con acción. Jesús sigue hablando. En su palabra, en la dirección del Espíritu, en la paz que confirma su voluntad, en la convicción que confronta el pecado, en la certeza que fortalece la fe. Su voz no se ha apagado, no ha perdido autoridad, no ha cambiado con el tiempo. Permanece firme, inquebrantable, eterna. En Apocalipsis 3:20 declara: aquí estoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Su voz sigue llamando. La pregunta es si el corazón está dispuesto a escuchar. La voz de Jesús resuena con una claridad que no deja lugar a dudas para quienes han aprendido a reconocerla. No se ahoga entre el ruido del mundo, ni se diluye entre las múltiples distracciones que buscan desviar la atención de lo eterno. Su palabra permanece firme e inmutable, como una roca sobre la cual se construye la vida de aquellos que le pertenecen. En cada generación ha hablado con la misma autoridad con la que llamó a los discípulos, con la misma ternura con la que restauró a los caídos y con la misma certeza con la que anunció que su reino no tendrá fin. No es una voz que depende de circunstancias externas ni de sensibilidades humanas. Es la voz que sostiene el universo, la que marcó el inicio de la creación y la que traerá el cumplimiento de todas las cosas. La Escritura testifica de esta realidad con una coherencia que atraviesa toda la historia de la redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha hablado a su pueblo con un mensaje que no cambia. En Isaías 55:11 se declara que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere y cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Esta afirmación revela que cuando Dios habla, su palabra tiene un efecto, produce transformación, dirige el curso de la historia y determina el destino de quienes la reciben o la rechazan. No es información sin peso, no es un simple consejo espiritual, no es una idea abstracta.
es la verdad absoluta que permanece inalterable. Jesús mismo estableció que sus palabras son espíritu y son vida. En Juan 6:63 dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esta declaración confirma que su voz no es meramente una transmisión de conocimiento, sino que lleva en sí el poder para vivificar, para restaurar, para encaminar el alma hacia la voluntad de Dios. Su palabra es más que sonido, es la manifestación de su presencia, es el reflejo de su autoridad, es el medio por el cual sus propósitos se establecen en la tierra. En cada interacción con los hombres, su voz ha sido inconfundible. Cuando llamó a Abraham a salir de su tierra, no le dejó otra opción que la obediencia o la incredulidad. Cuando habló a Moisés desde la zarza ardiente, no le ofreció una sugerencia, sino un mandato que transformaría la historia de Israel. Cuando confrontó a los profetas, no hubo ambigüedad en sus palabras, sino una verdad que reveló la condición de su pueblo y la necesidad del arrepentimiento. Cuando caminó entre los hombres, su voz sanó, restauró, liberó y expuso las intenciones más profundas del corazón humano. El problema nunca ha sido la falta de su voz, sino la resistencia del hombre a escucharla. En Jeremías 7:23-24, Dios lamenta que su pueblo no haya inclinado su oído a su palabra, sino que hayan seguido los consejos de su propio corazón. Esta actitud ha sido la constante a lo largo de la historia. Dios habla, pero el hombre endurece su corazón. Jesús confrontó esta misma realidad en los fariseos, quienes conocían la Escritura, pero se negaban a reconocer la voz del Hijo de Dios en ella. En Juan 5:39-40 les dijo: escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para tener vida. El discernimiento de su voz no es un ejercicio intelectual ni una cuestión de percepción sensorial, sino una disposición del corazón que se rinde ante su autoridad. En 1 Samuel 3:10, cuando el joven Samuel finalmente entendió que era Dios quien le llamaba, respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta respuesta refleja la actitud de quien realmente desea recibir su dirección, no preguntar solo para obtener información, sino para obedecer. Quien busca su voz sin la disposición de rendirse a su voluntad, se engaña a sí mismo, porque Dios no habla para satisfacer la curiosidad humana, sino para guiar a su pueblo en el cumplimiento de su propósito. El Espíritu Santo es quien confirma su voz en el corazón del creyente. Jesús prometió en Juan 16:13 que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda la verdad. Su función no es traer revelaciones nuevas ni añadir algo a lo que ya ha sido dicho, sino recordar las palabras de Cristo y aplicarlas a la vida de los creyentes. Quien intenta escuchar a Dios sin someterse a la dirección del Espíritu se expone a la confusión, porque la voz de Dios no opera en independencia de su palabra ni de su espíritu. La paz es una de las evidencias de su dirección. En Filipenses 4:7 se nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es un simple alivio emocional ni una ausencia de problemas, sino una certeza profunda de que se está caminando en la voluntad de Dios. En Juan 14:27, Jesús dejó claro que su paz no es como la del mundo, sino una que permanece incluso en medio de la adversidad. Quien escucha su voz y sigue su dirección experimenta una seguridad que no depende de las circunstancias. La obediencia es la prueba de que realmente se ha escuchado su voz. En Mateo 7:24, Jesús comparó al que oye sus palabras y las pone en práctica con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Su enseñanza deja claro que no basta con escuchar, sino que es necesario responder con acciones. Santiago 1:22 advierte que ser solo oidores de la palabra y no hacedores es engañarse a sí mismo. No hay revelación sin responsabilidad.
No hay dirección sin compromiso, no hay palabra de Dios sin el llamado a la obediencia. Su voz confronta el pecado, llama al arrepentimiento y dirige hacia la santidad. En Apocalipsis 3:19, Jesús declara: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Su voz no halaga ni se acomoda a las preferencias humanas, sino que revela la verdad con precisión. En Hebreos 4:12 se describe la palabra de Dios como más cortante que cualquier espada de dos filos, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La voz de Jesús no es una opción entre muchas, no es una posibilidad entre varias direcciones, no es un sonido más en medio del ruido del mundo. Es la única voz que trae vida, la única que revela la verdad, la única que conduce a la salvación. En Hechos 4:12 se declara que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Su voz no se diluye en las filosofías humanas ni en las corrientes del pensamiento moderno. Permanece firme como el único fundamento sobre el cual se puede edificar una vida eterna. En Apocalipsis 3:20, Jesús sigue llamando: aquí estoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Su voz sigue resonando en la Escritura, en la guía del Espíritu, en la paz que confirma su dirección, en la convicción que confronta el pecado, en la seguridad que sostiene la fe. No es una voz que se haya apagado con el tiempo, ni una revelación reservada para unos pocos. Es el llamado inquebrantable del Hijo de Dios a todos los que quieran seguirle. No es cuestión de si Jesús está hablando, sino de si el corazón está dispuesto a escuchar. Su voz está presente, tan clara como cuando dijo a los mares que se calmaran, tan poderosa como cuando llamó a Lázaro de la tumba, tan certera como cuando anunció la victoria final de su reino. Su palabra no ha cambiado, su autoridad no se ha reducido, su mensaje sigue siendo el mismo. La única pregunta es si habrá oídos para oír y corazones para responder. La voz de Jesús sigue resonando con la misma intensidad con la que llamó a los discípulos a dejar sus redes, con la que enseñó en el templo dejando asombrados a los sabios, con la que reprendió la tormenta en el mar de Galilea y con la que pronunció la palabra final en la cruz. No se ha debilitado con el tiempo ni se ha desvanecido con los siglos. Su palabra sigue teniendo la misma autoridad, sigue separando la verdad de la mentira, sigue siendo el fundamento sobre el cual todo lo que es eterno se sostiene. Pero la pregunta nunca ha sido si Jesús sigue hablando, sino si quienes lo escuchan están dispuestos a responder. La voz de Jesús es más que un mensaje dirigido a la mente. No es solo un eco que repite doctrinas, ni una enseñanza que se memoriza sin transformación. Es una realidad viva que penetra hasta lo más profundo del ser, que confronta, que restaura, que redirige. No basta con oírla, es necesario que cada palabra pronunciada por Él se convierta en el centro de todo, porque su voz no llega para ser archivada entre otras verdades, sino para desarraigar todo lo que no proviene de Él, para transformar lo que es temporal en algo eterno, para despertar aquello que ha estado dormido bajo el peso del conformismo y la indiferencia. El peligro de ignorar su voz es real. No es solo un asunto de desobediencia superficial. No es simplemente posponer una respuesta. En la Escritura, la historia está marcada por aquellos que endurecieron su corazón y dejaron pasar el momento en que Dios les habló. Israel escuchó la voz de Dios en el desierto y aún así se volvió al becerro de oro. Las ciudades donde Jesús realizó milagros vieron su poder y no se arrepintieron. Los fariseos tuvieron la verdad encarnada delante de sus ojos y la rechazaron. Y cada vez que la voz de Dios es ignorada, el corazón se vuelve más insensible, la conciencia se acostumbra al silencio y la verdad deja de ser una urgencia. Pero su voz no deja de llamar.
No se silencia por la indiferencia humana, ni se rinde ante la resistencia de aquellos que insisten en seguir su propio camino. Sigue buscando, sigue insistiendo, sigue invitando, porque su amor no es pasivo, no es un amor que observa a la distancia esperando ser reconocido. Es un amor que persigue, que no se conforma con el rechazo, que deja las 99 para ir tras la oveja perdida, que espera con los brazos abiertos al hijo pródigo, aun cuando todo en él huele a fracaso y a derrota. Quien escucha la voz de Jesús y responde con obediencia, entra en una dimensión donde la fe ya no es solo un concepto, sino una realidad tangible, porque su palabra no solo informa, sino que genera acción, desata milagros, abre caminos en lugares donde no los había. Pedro no caminó sobre el agua porque entendió un principio teológico, sino porque escuchó la voz de Jesús diciendo: ven. Lázaro no salió de la tumba porque su cuerpo tuvo fuerzas para hacerlo, sino porque la voz del Maestro le ordenó que se levantara. La voz de Jesús no solo explica, sino que ejecuta, no solo señala, sino que transforma, no solo invita, sino que capacita para lo imposible. Cada palabra suya es un llamado a la eternidad, porque lo que Él habla no se queda en lo terrenal, sino que trasciende el tiempo y el espacio. Sus palabras no están limitadas por las circunstancias del presente ni condicionadas por la lógica humana. Cuando Jesús habla, lo que era imposible deja de serlo, lo que estaba muerto cobra vida, lo que parecía perdido se encuentra. Y cuando su voz es escuchada con un corazón rendido, todo cambia. No se puede seguir siendo el mismo después de haber oído su palabra y haber decidido obedecerla. Ignorar su voz es un riesgo que el alma no puede permitirse, porque no es solo dejar pasar una oportunidad, sino rechazar el único camino que conduce a la plenitud. No hay alternativa que pueda ofrecer lo que su voz promete. Ninguna filosofía, ninguna ideología, ninguna certeza humana puede llenar el vacío que solo su palabra puede colmar. Su voz es la única que tiene el poder de traer sentido donde hay confusión, de dar propósito donde hay incertidumbre, de ofrecer vida donde todo lo demás ha fallado. Jesús sigue hablando, pero el corazón necesita estar dispuesto a escuchar. No con una disposición parcial, no con una obediencia condicionada, no con la intención de evaluar primero si su dirección es conveniente. Quien realmente desea seguirle debe rendirse por completo, porque su voz no se negocia, no se cuestiona, no se pone en espera. Se recibe con la certeza de que lo que Él dice es verdad, con la fe de que su camino es el único que vale la pena recorrer, con la confianza de que lo que Él ha hablado se cumplirá sin falta. Cada día es una oportunidad para responder a su voz. No hay garantía de cuántas veces más llamará, no hay seguridad de cuánto tiempo más insistirá. Hoy su voz sigue resonando, hoy sigue llamando a quienes estén dispuestos a escuchar. En Apocalipsis 3:20, su invitación permanece abierta. Aquí estoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Su voz está llamando ahora. Lo único que queda por decidir es si habrá una respuesta.